Mi divorcio pudo ser un error muy favorito. ¿Oyeron bien? Esa frase la dijo Marimar Vega esta semana frente a las cámaras en su propia voz. La misma Marimar que durante años, cuando hablaba de sus relaciones fallidas, apuntaba siempre hacia afuera. Los demás tenían la culpa. Ella era la que salía lastimada. Hasta que esta semana dijo lo contrario. Y lo dijo sin lágrimas y sin rodeos, que el común denominador de sus relaciones fallidas era ella. Pero fíjense bien, que aquí está lo raro, lo dijo como quien habla de su error favorito. ¿Cómo se llega a llamarle favorito a un error que en su momento fue horrible? Esa pregunta no cabe en un titular, y la confesión ya suma más de 23,000 reproducciones en 3 videos de la misma cadena en menos de un día. La gente la está viendo, todos están hablando de lo mismo, pero nadie ha contado lo que hay detrás de esa frase. Y cuando lo escuchen, la manera en que miran a Marimar Vega de aquí en adelante va a cambiar. Si alguna vez se han equivocado, prepárense. Esta historia les va a hablar de ustedes. Todo empezó el 20 de agosto en plena entrevista de Monse Joe por Unicable. Marimar Vega había llegado a promocionar su libro nuevo, el que sale en unos días, y la conversación iba tranquila. Punto con ese tono de plática entre amigas que se siente cómoda y de repente se pone seria. En medio de todo, sin aviso, la actriz soltó una frase que nadie esperaba. Dijo, con una naturalidad que desconcertó a más de uno, que su divorcio pudo ser un error muy favorito. Así, sin dramatismo y sin lágrimas, como quien confiesa algo que llevaba años queriendo decir en voz alta y por fin encontró el momento. Ella misma dejó la frase flotar unos segundos porque sabía muy bien lo que acababa de soltar. Ojalá se detengan en esa frase porque para muchísimas mujeres de este país no es un titular más. La mayoría de las que estamos escuchando esto hemos vivido un divorcio de cerca, o lo vimos en nuestra casa, en la de una amiga, en la de una hermana. Sabemos lo que pesa, sabemos cómo se nombra en familia, sabemos que casi nadie se atreve a decir en voz alta lo que ella dijo. Un divorcio se guarda como una herida, como un capítulo que se cierra con llave y se evita nombrar. Se habla de él en voz baja, con el tiempo pasado, con esa mezcla de coraje y tristeza que deja lo que no se pudo salvar. También está esa pregunta que muchas se hacen en silencio años después, ¿y si la culpa era mía? Esa pregunta, la que nadie quiere hacerse, es justo la que Marimar Vega se hizo, y esta semana la respondió frente a las cámaras. Le quitó el candado a su historia y le puso otra palabra, favorito. Las horas siguientes lo confirmaron porque la confesión corrió como reguero de pólvora. 3 videos de la misma cadena en menos de un día, más de 23,000 reproducciones entre todos y el principal subiendo a casi 1,000 vistas por hora. La gente la estaba viendo, los comentarios se llenaban de asombro y de preguntas, porque todos sentían lo mismo. ¿Qué quiso decir con eso? Porque aquí está lo que se pierde cuando uno se queda con el titular. La frase no salió de la nada y no fue un arranque de sinceridad sin plan. Detrás de ese error favorito hay un método, hay una historia, hay una mujer que aprendió a hablar de sus equivocaciones de una manera que casi nadie se atreve. La pregunta que vale la pena hacerse tiene 2 partes. ¿Qué dijo? ¿Y de dónde sacó la idea de llamarle favorito a un error que en su momento fue horrible? Aquí hay una capa más que hace esta confesión todavía más interesante, porque en la farándula todo se mira con lupa. Marimar Vega llegó a esa entrevista a promocionar su libro, y cuando una confesión así aparece justo antes de un lanzamiento, siempre hay quien sospecha. Los comentarios ya están llenos de esa pregunta. ¿Esto es honestidad o es estrategia? Pero hay una diferencia entre un escándalo armado y una confesión que se sostiene sola, y esta se sostiene porque detrás hay años de podcast, años de terapia, un método entero que ya existía mucho antes de que el libro tuviera fecha. Esa diferencia es la que vale la pena revisar pieza por pieza. Para responder eso, hay que meterse al lugar donde esa idea nació. El lugar donde esa idea nació es un podcast que se llama El Rincón de los Errores. Marimar Vega lo hace con Efraína, quien presenta como su psicoterapeuta, con ese cariño de quien habla de alguien que le cambió la vida. Ella misma aclara que ya no lo es en el papel, pero fue durante muchos años, y esa confianza se nota en cada episodio. Llevan 3 o 4 años platicando justamente de esto, de los errores, de lo que la gente hace con ellos, de por qué hay quien pasa la vida cargándolos como piedras en los bolsillos. En ese rincón cabe todo lo que no sale bien a la primera. Los amores que se acaban, los trabajos que se pierden, una decisión tomada a la carrera que después se paga cara. Lo que hace especial a ese espacio es que nadie llega a juzgar, llegan a desarmar el error, a verlo por dentro, a preguntarse qué estaba pasando de verdad cuando todo se cayó. Dentro del podcast hay una sección que se llama El error favorito. La definición es suya y es de esas cosas que se quedan grabadas, un error que en su momento fue horrible, pero que hoy lo agradeces porque te transforma en la vida. Piensen en eso un segundo, porque no es un consuelo barato ni una frase de calendario para pegar en la pared.
Es una manera completa de mirar la propia historia. El error deja de ser una mancha para convertirse en el punto exacto donde todo empezó a cambiar. Ella misma cuenta que esa idea nació de su propia terapia, de años sentada frente a un psicólogo aprendiendo a mirar sus tropiezos sin castigarse, sin repetir el mismo guión de la culpa. Cuando una persona lleva tanto tiempo hablando de errores favoritos, construyendo un método entero alrededor de esa idea, hay una pregunta que salta sola y que ningún oyente puede dejar de hacerse. Esa manera de ver la vida tiene una consecuencia que se siente en cada episodio. Quien escucha El Rincón de los Errores sale con la sensación de que puede caerse y levantarse, de que un error bien vivido vale más que un acierto olvidado. En cada programa repite casi como un mantra que acertar siempre es imposible, pero aprender a transitar lo que sale mal, eso sí está al alcance de todos. Por eso eligió ese nombre, un rincón, un lugar chiquito y sin pretensiones donde cabe cualquiera con sus fracasos a cuestas, sin necesidad de poner cara de que todo está bien. ¿Cuál es el suyo de verdad? ¿Cuál fue el error que a ella le costó asumir, el que la obligó a construir todo esto? Porque hasta ahora casi nadie la había escuchado decirlo así, tan claro, frente a las cámaras. La del podcast El Rincón de los Errores hablaba del concepto con la comodidad de quien domina el tema, pero su propio error favorito, ese que le pertenece solo a ella, se lo guardaba. Hasta este 20 de agosto, cuando en plena entrevista lo dijo sin titubear, con esa frase que ya corre por todas las redes, lo dijo, con todas sus letras. Su error favorito es su divorcio. Marimar Vega contó que el error que más la marcó, el que le costó años entender, fue la separación de su matrimonio. Pero no se quedó ahí, porque la parte que de verdad estremece de su confesión es la siguiente. Dijo, con su propia voz, que se hizo responsable de su parte. Entonces soltó una frase que a más de una le va a doler en el pecho, porque toca algo muy íntimo, asumir que el común denominador a veces de las relaciones fallidas es uno y no los otros. O sea, ella, sin echarle la culpa a nadie más, dijo que en más de una relación que no funcionó, lo único que se repetía era ella. Ahora, entiéndase bien, esto es su versión, contada por ella, en primera persona, y así lo contamos nosotros, porque nadie más habla por ella. Ella decidió mirarse al espejo, y eso, en público, cuesta mucho. Y para quien la conoce de años, esa frase pesa el doble, porque durante mucho tiempo, el relato público de Marimar Vega fue otro. En sus rupturas pasadas, la historia siempre señalaba hacia afuera. El otro, la relación que se volvió difícil, lo que le hicieron pasar. La mujer que hoy se sienta a hablar de errores favoritos es la misma que durante años contó sus historias de amor como quien sale de una guerra señalando al enemigo. Asumir su parte, eso se lo guardaba, como se guardan las cosas que duelen y que no se sabe cómo nombrar. De pronto, esta semana, el discurso dio la vuelta completa. La Marimar Vega, que señalaba hacia afuera, se paró frente a las cámaras y dijo, el común denominador era uno, y ese uno era yo. Lo dijo con la serenidad de quien ya hizo ese trabajo por dentro, de quien ya se perdonó y ya entendió lo que tenía que entender, se le veía en la cara. Esa paz se nota cuando ya se trabajó de verdad. Hay que tener valor para hacer eso delante del país entero, porque cuando una mujer se hace responsable de su parte, siempre aparece alguien listo para decirle, ves, al final tenías razón en todo. Ella lo asumió igual, sin defenderse, sin explicarse de más. Esa es la parte que pocos están notando de esta confesión. La transformación venía de años de trabajo por dentro, pero el momento de decirlo frente a las cámaras fue de golpe. Hay que decir algo más, porque lo que hizo Marimar Vega en esa entrevista es de lo más difícil que puede hacer una persona frente al público. Reconocer su parte sin el aplauso de nadie. Cuando una mujer se para a decir que ella también tuvo la culpa, no hay coro que le aplauda. Hay gente que la juzga por haberse equivocado y gente que la juzga por atreverse a decirlo. Ella lo asumió igual, con la tranquilidad de quien ya hizo las paces consigo misma. Esa paz, esa manera de hablar del error sin encogerse y sin buscar atenuantes, es justo lo que predica su método. El error se mira, se asume, se transita y después se suelta. Eso lo dice en cada podcast y esta semana lo demostró en vivo. Esa fue la Marimar de antes de la transformación, la que se equivocó y señaló hacia afuera hasta que un día se cansó de repetir el mismo guión y decidió escribir otro. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Qué hizo después de asumir su parte? Porque la historia no termina ahí. La historia, les adelanto, empieza justo ahí. Lo que hizo después de asumir su parte fue sencillamente cambiar su vida. Marimar Vega lo contó así, con una sencillez que desarma. A partir de ahí dijo, tengo la relación que siempre quise tener. Piensen en el peso de esa frase.
Después de años de historias que se contaban como guerras, de relaciones que terminaban mal y dejaban cenizas, ella dice que el momento exacto en que se hizo responsable fue el momento en que su vida amorosa tomó otro rumbo. Hoy, cuando habla de su esposo, lo hace con una tranquilidad que no tiene precio. Lo menciona casi de pasada, para contar que a él también le gusta mucho el fútbol, y en esa mención chiquita cabe toda una vida distinta, una vida donde el amor no se pelea, se comparte. El contraste entre las dos Marimar es abismal. La de antes, la que señalaba, la que repetía los mismos errores sin entender por qué le pasaba siempre lo mismo. La de ahora, la que habla de sus equivocaciones como quien habla de una maestra dura pero justa, de esas que te regañan y después agradeces que te hayan regañado. Ella misma lo resumió en una frase que parece un acertijo y que vamos a entender completa hasta el final. Dijo que si le sacas el buen jugo a las cosas, no estaría aquí en donde está. ¿Qué es aquí? ¿A qué se refiere con estar donde está? Por ahora, quédense con esa frase porque es la llave de toda su historia y se las vamos a abrir cuando llegue el momento. Esa relación, dice ella, llegó cuando ya estaba lista para recibirla, cuando dejó de buscar afuera lo que tenía que arreglar adentro. Cuenta que hoy comparte su vida con alguien con quien el amor se siente distinto y se le nota en la voz cuando lo dice, en la manera en que se le ablanda la cara. Las mujeres que hemos pasado por relaciones que terminaron mal sabemos exactamente de qué está hablando, de esa diferencia enorme entre estar acompañada y estar en paz. Ella lo dijo sin decirlo. El amor que llegó después del error es el que siempre quiso. Si alguien duda de que esta mujer habla en serio, que vea cómo defiende lo suyo, Marimar Vega es de las que dicen que si alguien trata mal a su perra, no se lo perdona, y que en la vida no perdonaría la injusticia ni la traición. Una mujer así se para frente a las cámaras con la tranquilidad de quien ya vivió esa transformación por dentro, de quien ya pagó el precio de mirarse de frente. Radiografía sabe muy bien de qué está hablando cuando dice que un error puede volverse favorito. Entonces, viendo a esta Marimar nueva, tan entera, tan en paz, uno se pregunta lo inevitable. ¿De dónde sacó esta versión de sí misma? ¿Quién la formó? Porque nadie sale de la nada a hablar de errores favoritos y de responsabilidad asumida. Detrás de esa mujer hay raíces, hay historia, hay gente que la marcó para siempre. Y para encontrar el origen de todo esto, hay que irse muy atrás, hasta el principio de su vida. Para entender a Marimar Vega, hay que hablar de su papá. Ella es la hija de Gonzalo Vega, uno de los grandes del teatro y de la televisión mexicana, un hombre que marcó a varias generaciones con su trabajo. El apellido está ahí pesando como pesan las dinastías. Cuando le preguntan de dónde viene su amor por el oficio, ella responde con una frase que lo dice todo. Vienes de un gran papá actor y en su familia las dinastías existen. Lo dice con la seguridad de quien sabe de dónde viene y a dónde pertenece. Hay un detalle que los une que es pura ternura. A su papá le gustaba el fútbol, la comida y España, y a ella le gustan exactamente las mismas tres cosas. Cuenta, con una sonrisa que se le escapa sola, que con su papá veía muchísimo fútbol desde chiquita, y que conserva una foto del Mundial del 86, ese que se jugó en México, donde él la carga vestida de asturiana. La foto se la mandó su mamá, y en esa imagen cabe toda su infancia. Un papá grande, una niña chiquita, y un amor por el fútbol que después se volvió parte de su carácter. Porque ella es de las que no se callan ni en el estadio ni en las redes cuando de fútbol se trata. Y esa rebeldía también es herencia. Su papá era un hombre de teatro, de los que vivían para el escenario. Actuó en obras como La Señora Presidenta y El Tenorio, y cuando ella habla de esa herencia se le nota que está hablando de la casa donde creció. Ver a su papá pararse frente a un público, llenar un foro con su sola presencia, fue la primera escuela que tuvo. Ahí aprendió que el teatro se respira, que un actor se hace en la entrega de cada función, en la disciplina de volver al escenario noche tras noche. Esa es la herencia que no se ve en las fotos, pero se nota en cada paso que da. Porque el papá le dejó mucho más que gustos compartidos y que un ejemplo de oficio. Le dejó la certeza de que ella podía con lo suyo, y esa certeza es la que la sostiene hoy. La herencia de Gonzalo Vega dejó la memoria y se volvió acción. El teatro volvió a su vida y volvió en el momento exacto en que su historia daba un giro. ¿Qué más le dejó su papá? La respuesta está justo en lo que Marimar Vega está haciendo ahora mismo, parada sobre un escenario. El teatro volvió a su vida este año. Después de 10 años de ausencia, Marimar Vega está en cartelera con Requiem, una obra que hace junto a Bruno Bichir en el Foro Shakespeare, y habla de ese regreso con una emoción que no se puede fingir. Dice que el teatro es delicioso, que todos los días es único y repetible, que cada función es distinta aunque el texto sea el mismo. 10 años fuera de los escenarios y volvió como si nunca se hubiera ido. Esa entrega se trae de casa, de la sangre de ese papá que la vio crecer entre telones. La herencia que parecía dormida despertó, y despertó en el momento exacto en que ella más la necesitaba. Alrededor de Marimar Vega hay una tribu que vale oro y ella lo sabe. Cuenta que su grupo de amigos nació en una telenovela, Enamórate, donde se conocieron un montón de jóvenes actores que después siguieron su camino por separado, cada quien a lo suyo,
Punto como pasa siempre en este oficio. El destino los juntó de nuevo años después en otra producción, El juego de las llaves, y el reencuentro fue de esos que se celebran con carcajadas y con recuerdos de los que no se publican en redes. Es de esas historias de amistad que emocionan porque son reales. La gente que te vio empezar, la que conoció tu versión más joven, la que no te juzgó cuando te equivocaste, volviendo a tu lado justo cuando la vida cambia de página. Esa tribu, dice ella con esa manera suya de hablar, es parte de lo que la sostiene. Aquí hay una urgencia que no se puede dejar pasar. La temporada de Requiem termina el 30 de agosto. O sea, quien quiera verla en el teatro tiene apenas unos días y después se acabó. Pero la pregunta que vale la pena hacerse va más allá de las fechas. ¿Por qué volvió justo ahora después de 10 años y en medio de esta confesión tan grande? ¿Por qué el teatro, el podcast y hasta el libro que está por salir todo al mismo tiempo? Eso tiene un origen común. Todo está conectado, todo viene del mismo lugar, y ese lugar es la historia que ella misma se atrevió a contar. Para entenderlo, hay que hablar del libro que está a punto de llegar a las librerías. El 27 de agosto, dentro de una semana, sale a la venta Permiso para equivocarse, el libro de Marimar Vega. Lo escribió junto a Efraín, el mismo de su podcast, y sale en librerías, en audiolibro y en ebook para que nadie se quede sin él. El prólogo lo escribió su hermana Suria Vega, porque en esa familia los apellidos y los cariños pesan parejo, y el libro es exactamente lo que su título promete, una herramienta para transitar los errores y dejar de ser tan perfeccionistas en la vida. Ella misma lo resume en una frase que ya parece destinada a quedarse en la memoria de mucha gente: lo que no salió como esperabas puede ser justo lo que necesitabas. Nadie se confunda con el tono de promoción. Marimar Vega es de las que predican con el ejemplo y tiene antecedentes recientes de eso. En julio de este año, cuando unos machitos de las redes se pusieron a cuestionarla por opinar de fútbol, ella les respondió sin pedir permiso y sin rebajarse. La mujer que se sienta a hablar de errores favoritos es la misma que no se calla cuando alguien le dice cómo debe comportarse por ser mujer. Por eso el libro llega como la conclusión natural de una vida que ella decidió contar de otra manera. Hay libros que prometen una vida sin tropiezos, y después están los que nacen de la vida real. El de Marimar Vega nació de la vida real, de sus errores, de su terapia, de su podcast, de los años que le costó decir en público lo que hoy dice con una tranquilidad que se nota. Ahora viene lo que de verdad importa, porque todo lo que hemos visto hasta aquí tiene un mismo origen. Si el error puede ser el principio de algo más grande, entonces la confesión de esta semana deja de ser una anécdota y se convierte en otra cosa. Marimar Vega habla del pasado para explicar el presente, y eso se nota en cada palabra. La pregunta con la que abrimos, la de cómo se puede llamar favorito a un error que rompe una vida, tiene una respuesta que ella misma dio casi sin darse cuenta. Esa respuesta está en la frase más importante de toda su entrevista, la que vamos a cerrar con ella porque es la que ordena todo lo demás. Aquí está la frase que lo cambia todo, la que ella dijo casi de pasada y que es la verdad de toda esta historia. Cuando le preguntaron por el lado bueno de equivocarse, Marimar Vega respondió con una frase que parece sencilla y es enorme. Dijo que si le sacas el buen jugo a las cosas, no estaría aquí en donde está, no estaría aquí, en donde está. Entonces la pregunta salta sola, ¿dónde está ella hoy? ¿Qué es ese aquí del que habla con tanto orgullo? Lo dijo como quien mira su vida de frente y la reconoce, con todos sus pedazos y todas sus victorias. Miren todo lo que hay en ese aquí. Está la relación que siempre quiso tener, esa que llegó después de que dejó de repetir el mismo error y de echarle la culpa al de enfrente. Está el podcast 3 o 4 años construyendo una manera nueva de hablar de la vida, con la gente que la escucha y se siente acompañada en sus propios tropiezos. Ahí está también el libro que sale en una semana, ese que va a llegar a miles de personas que se equivocaron y no sabían cómo seguir. El teatro, ese escenario al que volvió después de 10 años y que siempre fue su casa. La tribu, esos amigos de toda la vida que la conocieron antes de los reflectores y se quedaron cuando todo cambió. Todo eso, absolutamente todo, está parado sobre el mismo error que ella asumió como suyo. Por eso su divorcio es su error favorito. Que quede claro, favorito aquí tiene un significado muy preciso. Ella misma lo dijo con todas sus letras. En su momento fue horrible. Favorito significa que fue la puerta. El error que en su momento le rompió la vida fue el mismo que le enseñó a reconstruirla. La Marimar que señalaba hacia afuera se convirtió en la que se hizo responsable y en ese movimiento se le abrió todo lo demás. Lo que se agradece del error es lo que dejó pasar, la puerta que abrió. El dolor fue real y ella no lo niega. Pero la puerta también fue real. Así se llama un error y así se responde la pregunta con la que abrimos. ¿Cómo se puede llamar favorito a algo que rompe una vida? Porque sin esa puerta no estaría aquí. La próxima vez que alguien les diga que equivocarse es mancharse para siempre, acuérdense de Marimar Vega, la hija de Gonzalo Vega, la del Rincón de los Errores,
La mujer que convirtió su error más grande en el cimiento de todo lo que ama hoy. Lo que ella hace con su historia es ponerla sobre la mesa entera y dejar que cada quien saque lo suyo. Ella está diciendo, con su propia vida puesta, que el final de una historia puede ser el principio de otra. Eso, en un país donde tantas mujeres cargan sus errores como sentencias, es más que una confesión, es un permiso. Ya que hablamos de mujeres que reescriben su historia de amor, hay otra que esta semana tomó una decisión que dejó a todos con la boca abierta: Ana Patricia Gámez. La conductora llevó a una joyería de Miami el anillo de su pedida de película y lo puso a la venta con todo y la argolla que le juraron que era muy especial. El símbolo del felices para siempre convertido en mercancía con precio. Si la historia de Marimar Vega les dejó algo claro es que las promesas rotas también se reescriben, se venden o se convierten en lecciones, pero lo que nadie ha explicado todavía es qué significa ese gesto de Ana Patricia: cierre de capítulo o el adiós definitivo al cuento de hadas. Esa respuesta está en el video que aparece en pantalla y les aseguro que vale la pena verlo hasta el final. Denle clic que ya quieren saberlo.